Uno se pregunta, ¿qué nos puede enseñar un texto de hace más de 2500 años sobre el ritmo frenético que llevamos hoy en día? Hoy vamos a sumergirnos justo en eso, en el Tao Te Ching. Es una obra de sabiduría ancestral que, van a ver, ofrece una perspectiva, radicalmente diferente para navegar nuestro mundo moderno. Es que parece que vivimos con una presión constante, ¿no? La de hacer más, lograr más, ser más. Pero nos hemos detenido a pensar si este impulso que no para, que es incesante, ¿es de verdad un progreso? O si, como sugiere esta filosofía, es más bien una especie de huida ciega hacia adelante. Y es justo esta pregunta la que nos abre la puerta al Tao. Y es justo aquí donde este texto, tan antiguo, se vuelve increíblemente relevante, porque no se presenta como un manual, como un conjunto de reglas, para nada. Se presenta como un antídoto, ¿sí? Un remedio para esta fiebre de la vida moderna. A ver, lo más interesante de esta idea es que choca de frente con esa mentalidad del siempre más. O sea, en lugar de buscar ser más efectivos a través del esfuerzo constante, el Tao Te Ching propone algo muy distinto. Encontrar esa efectividad en la serenidad, en el equilibrio. Es una invitación a hacer una pausa y simplemente ser. Nada más. Ok, pero ¿quién está detrás de estas ideas tan profundas? Para entender de dónde viene todo esto, hay que intentar conocer a su autor, que es una figura súper enigmática, Lao Tse. Aquí lo vemos. Este es Lao Tse, o bueno, una de las representaciones que se conocen de él. Es curioso porque su nombre se traduce simplemente como viejo maestro, lo que le queda perfecto, ¿no? Porque es más una leyenda que una figura histórica que podamos definir con claridad. Es, como se suele decir, el maestro que no dejó huellas. La verdad es que los detalles sobre su vida son poquísimos y muy debatidos. Hay quien dice que vivió en la misma época que Confucio, otros incluso dudan de que haya existido de verdad. La leyenda es fascinante. Cuenta que justo cuando se iba a ir para el oeste para desaparecer del mundo, un guardia en la frontera le pidió que por favor dejara por escrito su sabiduría. ¿Y el resultado? Pues el Tao Te Ching. Al final, todo este misterio sobre quién fue solo hace que su obra brille todavía más. Y bueno, con todo esto llegamos a la pregunta del millón, la pregunta central de toda la obra. ¿Qué es exactamente el Tao? Y la respuesta, pues, es un acertijo en sí misma. El libro nos lo advierte desde la primerísima línea. El Tao es, por definición, indefinible. Es el misterio original de donde todo, absolutamente todo, surge. Cualquier intento de meterlo en palabras se va a quedar corto. Es como querer atrapar el viento con las manos. Imposible. Entonces, a ver, si no se puede nombrar, ¿cómo se supone que lo entendamos? Bueno, el libro es muy inteligente en esto y usa metáforas súper poderosas. Lo describe como un pozo que nunca se agota, o como la Gran Madre, la que da a luz a todos los mundos. También como un vacío eterno, pero lleno de infinitas posibilidades. Es la fuerza que está debajo de todo en el universo, más antigua que cualquier concepto, incluso más antigua que la idea misma de Dios. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más fascinantes y probablemente el más malentendido de todos, el Wei Wei, o sea, el arte de la no acción. Ojo, aquí es súper importante entender bien esto. No acción no significa para nada sentarse a no hacer nada, ser pasivo. No, es todo lo contrario. Se refiere a la acción más pura, la más efectiva que existe. Es esa acción que surge en total armonía con el flujo natural de las cosas, sin que el ego se meta a forzar los resultados. Es ese momento mágico, cuando la danza y quien baila se vuelven una sola cosa. Para que se entienda bien el poder de este enfoque, el texto nos da una imagen muy clara. Pensemos por un momento en una rueda de una carreta. Se unen los radios para formar la rueda. Pero, y aquí está la clave de todo, lo que hace que la rueda sea útil, no son las partes sólidas, no son los radios. Es el agujero vacío que está en el centro. Sin ese vacío, la rueda simplemente no podría girar en el eje. Y esta es la conclusión, que es brillante. Pasa lo mismo con otras cosas, ¿no? Se moldea arcilla para hacer una vasija, pero es el vacío de adentro lo que permite que contenga algo. Se construye una casa, pero es el espacio interior lo que la hace habitable. O sea, el valor real, el valor funcional, muchas veces está en lo que no está ahí, en el vacío, en el no ser. Esto es una ilustración perfecta del poder de la no acción. Y entonces, ¿cómo vive una persona que sigue este camino? Bueno, el texto nos presenta una figura ideal, un arquetipo, al que llama el maestro. El maestro no es alguien que busca controlar, para nada, es alguien que fluye.
Su verdadera maestría no viene de la fuerza bruta, sino de rendirse al Tao, de confiar. No tiene la necesidad de demostrar nada ni de poseer cosas. Sus acciones nacen de la compasión y del desapego porque entiende que el bien y el mal son, al final, parte del mismo proceso del universo. Y aquí nos encontramos con una de las paradojas más hermosas de todo el libro. La verdadera fortaleza no viene de imponerse, sino de saber ceder. Al quedarse atrás, el maestro naturalmente termina adelante. Al desapegarse de todo, se vuelve uno con todo. Es increíble. Al final, toda esta sabiduría nos lleva a un objetivo muy concreto, muy práctico: encontrar la serenidad. El texto ofrece una guía que es casi como una meditación. El camino implica 3 cosas. Primero, vaciar la mente de todo pensamiento. Segundo, dejar que el corazón esté en paz. Y tercero, observar cómo viven todos los seres, pero contemplando siempre su regreso al origen, a la fuente. Y el punto crucial es este: la serenidad no se encuentra afuera, persiguiendo cosas. Se encuentra al reconectar con nuestro origen, con esa fuente de la que todo viene, lo que el libro llama el Tao. Es, en esencia, un regreso a casa, un regreso a nuestra verdadera naturaleza. Y esta es quizá la enseñanza más liberadora de todas. La serenidad no viene de obtener todo lo que se desea, sino de darse cuenta de que no falta nada. En el contentamiento y la aceptación radical de la realidad se encuentra una riqueza que ninguna posesión material puede igualar. Y bueno, cerramos con esta pregunta para que quede resonando. En un mundo que nos empuja constantemente a controlar, a forzar, a intervenir, ¿qué pasaría si la verdadera maestría se alcanzara simplemente dejando que las cosas sigan su curso? El Tao Te Ching nos susurra esa idea revolucionaria, que tal vez, solo tal vez, el mayor poder y la paz más profunda se encuentran en el simple acto de soltar y confiar. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la filosofía oriental, Lao Tse. Y bueno, para empezar hay que plantear la gran pregunta, el enigma que rodea a Lao Tse. ¿Fue el viejo maestro una persona real o es más bien una leyenda? Su existencia histórica es de hecho un tema de un debate súper intenso. Aquí es donde la cosa se pone complicada. Las primeras fuentes que lo mencionan están, llenas de anécdotas, de relatos que suenan casi a mitos. Y claro, esto ha dejado un legado de incertidumbre enorme, que ha dado pie a un debate histórico fascinante. Y este misterio sobre cuándo vivió es, tremendo. Fíjense que el desacuerdo abarca siglos. Por un lado, la tradición nos dice que fue contemporáneo de Confucio, un poco mayor que él. Pero por otro, muchísimos académicos modernos creen que en realidad vivió bastante después, en una época súper caótica. Y para sumarle más misterio al asunto, hasta su nombre es un enigma. Miren, Lao Tse no es un nombre de pila, es más bien un título de respeto. Se cree que su nombre real pudo haber sido Li-Er, que curiosamente se traduce como orejas de ciruelo. Un detalle que lo hace todavía más particular, ¿no? Claro, con estos datos se fue construyendo una imagen muy potente. Un sabio archivero que debate con el mismísimo Confucio y que, harto de todo, agarra su búfalo de agua y se va para siempre. Suena a película. Pero claro, los historiadores se preguntan, ¿y si todo esto fue una invención de los taoístas para poner su filosofía por encima de la de Confucio? Pero, a ver, si el hombre es casi un fantasma, su obra es otra cosa, es algo increíblemente concreto. Así que dejemos por un momento el debate sobre la persona y pasemos a lo que nos dejó, supuestamente, justo antes de desaparecer del mapa. La leyenda de cómo se escribió este libro es una historia en sí misma. Cuentan que, cuando ya se iba hacia el oeste, un guardia llamado Jinji lo detuvo y le dijo algo como: «Maestro, por favor, no se vaya sin dejarnos algo de su sabiduría». Y ese simple acto, preservó una filosofía que le daría forma a toda una civilización. Y con esto llegamos al corazón de su filosofía, el Tao. Ahora, ¿qué es el Tao?
Ojo, no es un dios. Pensemos en él más como el sistema operativo del universo. Es ese orden natural, ese flujo que lo guía todo, desde el curso de un río hasta la órbita de un planeta. Esta frase es simplemente brillante. Nos dice que en el momento en que nombramos algo, lo estamos limitando. Y el Tao, igual que el propio Lao Tse, es por su naturaleza ilimitado. No se puede encasillar en palabras. Va más allá de lo que podemos explicar. Muy bien. Todo esto suena muy filosófico, muy abstracto. Pero, ¿cómo se aplica en el día a día? ¿Cómo se vive según el Tao? Vamos a verlo. Bueno, una de las formas en que el Tao se manifiesta es a través del famoso Yin y el Yang. Es clave entender que no son fuerzas que están en lucha. Al contrario, son opuestas, sí, pero se complementan. Son las dos caras de una misma moneda. Una no puede existir sin la otra. Es un baile constante. Y aquí viene uno de los conceptos más fascinantes y a la vez más malinterpretados. El Wei Wu Wei. Se traduce como no acción. Pero cuidado, no significa no hacer nada. Es más bien el arte de la acción sin esfuerzo. Es como un surfista que no lucha contra la ola, sino que usa su energía para deslizarse. Se trata de actuar en sintonía con la naturaleza. Entonces, ¿cómo se pone en práctica? Básicamente son 3 pasos. Primero, observar cómo se desarrollan las cosas naturalmente. Segundo, evitar forzar las cosas o luchar contra la corriente. Y tercero, actuar con sencillez y en armonía con ese flujo. La idea es que, paradójicamente, se logra mucho más cuando se deja de forzarlo todo. Vivir de esta manera, en sintonía con el Tao, va cultivando ciertas cualidades de forma natural. La piedad y la magnanimidad surgen de entender que somos parte de algo mucho más grande, y la introspección se vuelve una herramienta fundamental para no perder esa conexión con el orden natural. Ok, hemos hablado del hombre, del libro, de la filosofía, pero ¿cuál es el legado real de todo esto? ¿Qué impacto tuvieron las enseñanzas de este maestro tan escurridizo a lo largo del tiempo? Pues el impacto fue gigantesco. Lo que empezó como las enseñanzas de un sabio en un libro pequeño y poético fue creciendo hasta convertirse en el taoísmo, una de las grandes tradiciones espirituales de Asia. Pasó de ser una filosofía para unos pocos a un camino de vida para millones de personas. Y esta cita, es de una actualidad increíble. Es una advertencia directa contra esa arrogancia de querer controlarlo todo, de pensar que podemos arreglar el mundo a la fuerza. Nos recuerda que hay sistemas como la naturaleza misma que son mucho más grandes y sabios que nosotros. Y con esto cerramos con una pregunta para reflexionar. En un mundo que nos empuja a la acción constante, al hacer, hacer y hacer, ¿qué podemos aprender de la idea de a veces simplemente soltar? Quizás la mayor lección del viejo maestro sea la sabiduría de saber cuándo dejar que las cosas simplemente fluyan.